Buenos días. ¿Qué es lo que debes de saber de Babilonia la bíblica como cristiano? ¿Qué es lo que debemos de saber ante este misterio revelado en Apocalipsis? Un misterio, vamos a recordar qué es y por qué es un misterio. ¿Y qué tiene que ver con la historia, con la antigüedad de Babilonia, la que existió? Babilonia, la que fue la cuna de la civilización, la parte de este actual continente que conocemos como Irak, es donde estaba. Y bueno, pues vamos a entender muchas cosas bíblicas, aparte de lo que profético, lo presente y lo que nos interesa, y también lo futuro como cristianos. ¿Qué es lo que se debe de saber de esto? Bueno, pues el capítulo 17, 18 y parte del 19 del libro del Apocalipsis habla ampliamente acerca de Babilonia, esta Babilonia bíblica, que hace una mezcla entre lo histórico, una mezcla entre lo repetitivo, una mezcla entre el pasado, el presente y el futuro, tanto de Juan como de nosotros. Acuérdate que la Biblia está planteada en la parte profética bajo un esquema que nosotros debemos de saber interpretar. Es el secreto, se puede llamar secreto, de la correcta interpretación bíblica, sobre todo en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos que hay interpretaciones que son simbólicas, que son literales, que hace alusión a aspectos históricos, pero como si estuvieran en un presente continuo. La Biblia como tal se debe de interpretar de la manera correcta y en el caso de Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con profecía, tiene que ser de una manera literal, pero entendiendo también los simbolismos y entendiendo también lo que es fuera de un tiempo cronos, sino que está en un tiempo que es presente, pasado, futuro, en el momento en el que se dio, en el momento en que tú lo lees y en el momento en el que va a ser ya la manifestación física de las cosas que en un tiempo son futuro. Es decir, lo que viene siendo el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios no hay lo que nosotros entendemos como tiempo, no es el momento de hablar de acerca de las definiciones filosóficas o geográficas o terrestres de lo que es el tiempo, pero ese finalmente en el tiempo de Dios, no en un tiempo cronológico, aunque se debe de tomar en cuenta en el punto de vista histórico. Hasta el final de esta predicación, y por eso te pido que te quedes hasta el final, vamos a entender la importancia de qué es lo que debes de saber de Babilonia y no verlo como un evento futuro en el que no vas a estar incluido. ¿Por qué? Pues porque ya es en un futuro y estás seguro que vas a estar en el arrebatamiento y de que no lo vas a ver, o en su caso, si es que sabes algo, pues se entiende entonces que Babilonia es a Babilonia a la que se refiere en Apocalipsis 17, 18 y 19, es un sistema religioso de más de 1500 años y ya no estás tú metido en eso. Alto, quédate hasta el final, porque hay una advertencia que está en pasado, presente y futuro en Apocalipsis, donde dice: sal de ella, pueblo mío. Y sal de ella, pueblo mío, en un futuro, en Apocalipsis, pero que es un futuro de Juan, pero por lo tanto es un futuro mío, pero si ya entonces es Israel, y viene una serie de cuestionamientos que hoy vamos a entender. Babilonia es mencionada 267 veces en la Biblia. Es la segunda más mencionada después de Jerusalén. Jerusalén es mencionada 766 veces, e Israel como pueblo y como reino es mencionado, y como persona, recordemos que es la persona de Jacob, su nombre posteriormente fue cambiado por Israel, príncipe de Dios, es mencionada 2320 veces, pero Babilonia es la segunda ciudad más mencionada, tanto juntando el Antiguo y el Nuevo Testamento, 264 veces después de Jerusalén. Su nombre entendemos que es, de acuerdo con Génesis 11, su palabra es confusión, pero fue una declaración por parte de Dios que se le llamó Babel por Babilonia,
Babel, que quiere decir confusión por los idiomas que fueron cambiados, pero la intención de la llamada Babel, de la ciudad incipiente de Babilonia, era puerta del cielo, es decir, era el lugar en donde sin Dios se iba a tener acceso al cielo y no volver a ser, no ser dispersos en la tierra y tener un solo lugar, una ciudad y un acceso al cielo sin la necesidad del Dios que trajo un diluvio y que el fundador de esto, Nimrod, su abuelo, eh, desde los descendientes de de Noé, Sem, Cam y Jafet, pues evidentemente hubo un descendiente que lo vamos a ver y desde ese descendiente vino Nimrod, el primer gran apóstata de la Biblia que lo entendemos. ¿Cuál era la intención? Pues como ya lo dije, esta cúspide en el cielo y se habla entonces de una ciudad. Vamos a ver Génesis 11. Génesis 11 en el versículo 4 y 8. Versículo 11, versículo 4 y 8. Si lo quieres leer, posteriormente todo el capítulo es muy importante para entenderlo aún más. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En el versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar, ¿qué? La ciudad y evidentemente esa torre que estaban construyendo. ¿Cuál era la preocupación de Dios, siendo Dios todopoderoso, acerca de la construcción de este sistema, de esta forma? Pues bueno, era precisamente que esto, lo que estaban pretendiendo lograr estas personas, era un solo gobierno mundial sin Dios y concentrados en un solo lugar, en donde no fueran esparcidos, para que si fueran dispersos, tuvieran un solo idioma y una sola difusión y todo, pero no querían que fueran dispersos, sino se querían quedar ahí, contrario a las órdenes de Dios, a los hijos de Noé que se multiplicaran y que repoblaran toda la tierra conocida en ese momento. Posteriormente, al unificarse todos los descendientes, particularmente de uno de los hijos de Noé, después un nieto y después, bueno, esta descendencia de la que vamos a hablar después, decidieron hacer este esfuerzo para quedarse y no ser dispersos y eran la mayoría de las personas en ese momento. Las generaciones, dice en el versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem engendró a Arsafat 2 años después del diluvio. Bueno, viene toda la descendencia hasta llegar a lo que viene siendo, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Este es el momento en el que los continentes son separados. Bueno, vivió Peleg y demás, hasta llegar a este personaje mencionado, que ya fue el que pues, sus descendientes forjaron el culto babilónico que después se hizo universal. Un gobierno mundial, una lengua, un sistema sin Dios, pero simulando gobernar como si fuera desde el cielo. En Apocalipsis habla acerca, 17, 18 y 19, acerca de esta Babilonia como ciudad, como sistema político, como sistema religioso. Y lo define en estos versículos como lo que fue, dejó de ser, es y será. Fue
Es, dejó de ser y será. Acuérdate que estamos hablando de un tiempo de revelación cronos en el Apocalipsis, cuando Juan recibe esta revelación, porque es algo que sería posteriormente, pero que ya había sido, que estaba haciendo en ese momento. Pero si Babilonia ya no existía, existía en ese momento, ¿sí? Eh, como sistema, porque el culto babilónico prosiguió a través de los siglos y de los siglos y de los siglos y siguió existiendo, y en esos momentos el Imperio Romano en realidad siguió, y vamos a ver cómo llegó a Italia. El Imperio Romano adoptó el sistema total babilónico, que después, a través de Constantino, siguió implementándose esta mezcla babilónica y en todas las culturas importantes o en todas las culturas de ese momento, de ese mundo conocido, y que el Imperio Romano era finalmente el mismo sistema babilónico con diferentes nombres y demás, y es cuando vino una mezcla entre el cristianismo puro, que estaba siendo extinguido hasta el siglo IV. Pasó esto dejó de haber persecuciones a través de una conversión de Constantino, y les dio la iglesia de San Juan de Letrán, que era un palacio que se convirtió en iglesia, y estuvieron durante 1000 años, y posteriormente se les otorgó una serie de hectáreas que ya se fundó como una ciudad. Eso lo veremos posteriormente. La importancia de la interpretación, entonces, aquí lo vemos, como ya lo dije, como figurativa, narrativa e histórica, pero también profética hasta el fin. Bueno, pues finalmente vemos que este sistema, en Apocalipsis 17, 18 y 19, por increíble que parezca, va a ser destruida por el anticristo o por la bestia, como se conoce. Va a ser destruida por este, y está registrado en Apocalipsis 17. Segunda de Tesalonicenses 2:3, vamos a ver esto increíble. Dice, no os dejéis mover, según Tesalonicenses 2:3, no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá, nadie os engañe, porque no vendrá el regreso del Señor hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Evidentemente aquí está haciéndose como no solo una religión más universal, sino que está, y lo vamos a leer en Apocalipsis, que es el mismo personaje, este hombre de pecado, quien destruya con quien primero fue su aliada, esa Babilonia religiosa, con esa Babilonia política liderada por el anticristo, y que es sustituida esta Babilonia y destruida por otro personaje que está con él, que es el falso profeta. Es destruida, y es mencionado esto en Apocalipsis 17, 18 y 19, en donde ya no es una religión ni es un sistema político mundial el que ya es necesario para ascender aún más por parte del anticristo, sino es ponerse como Dios encarnado para gobernar todos los aspectos: económico, político, religioso y militar. Es decir, todo. Todo a tal grado que esto concluye en Armagedón, y en Apocalipsis, tanto en 15, hay un paréntesis cuando ya está describiendo
cuando ya está la gran tribulación de los sellos y de las copas de ira y demás, no creo que nada más de los sellos, hay un paréntesis particular en los capítulos donde se menciona la destrucción de Babilonia. Hay un paréntesis ahí que está como que metido y relacionado con los tiempos de la gran tribulación. Vamos a ver entonces que está incluido esta apostasía, la iglesia profesante, conocida como cristiana, pero que fue dejada en el rapto, en el arrebatamiento, que esa es la gran apostasía. Vendrá cuando ya no haya iglesia, pero la iglesia de los nacidos de nuevo y que mantuvieron su fe hasta el momento del arrebatamiento, pero evidentemente, como se habla de las iglesias cristianas, por el mismo Cristo mismo, en Apocalipsis 3, está la iglesia, que es esta iglesia que será vomitada, y le llama iglesia, lo podemos ver como una iglesia es vomitada por Jesucristo mismo. Es tal esta aberración de supuesta iglesia que precisamente es echada fuera por el Señor, que es la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel, estoy en Apocalipsis 3, 14, dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, al principio de la creación de Dios, dice, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejes que de mí compres oro refinado en fuego durante la tribulación. Oro refinado, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con caurilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, es gente que es amada por el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, es decir, en la iglesia anterior, que viene siendo la iglesia de Filadelfia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No para probar a la iglesia, sino para probar a los que moran en la tierra. Y es aquí donde se hace esta unión. Tenemos muchas conferencias al respecto, predicaciones acerca de guardar la palabra de su paciencia. Vamos entonces las razones por las que tiene que ser y será destruida esta ciudad, sistema religioso, político, económico, poderoso. Y es que a través de la historia vemos que ha existido un remanente fiel, y que en el tiempo final no va a ser la excepción ese remanente fiel, tanto de cristianos arrepentidos, dejados atrás en el arrebatamiento, como judíos también, que serán convertidos antes de la aparición del Señor, pero que serán convencidos, y que es la parte de la continuación del nuevo pacto del cual se habló la predicación pasada, de cristianos arrepentidos, pero sobre todo judíos que fueron engañados por ese sistema político universal dirigido por la bestia, que te recuerdo que los traiciona a Israel, pero también traiciona a su sistema, que cuál fue su trampolín, vamos a llamarle así, ese sistema religioso, político, económico y militar congregado o reunido en esta ciudad, la Gran Babilonia, como es mencionado en Apocalipsis 17.
Apocalipsis 17, 16. Te recomiendo que leas estos capítulos con muchísimo interés. Apocalipsis, pero vamos a centrarnos en algunos versículos por cuestión de tiempo. Apocalipsis 17, 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ah, caray, el mismo, sí, pero ¿por qué? Bueno, en el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, es una ciudad que reina, pero que será destruida. Entonces, estamos hablando de una ciudad, como se entiende de ciudad, es lo que mismo que nosotros entendemos como una metrópoli. Y es la importancia de la interpretación entre lo figurativo, simbólico y la interpretación literal. Esta interpretación la tenemos que hacer literal, eh, no figurativa o simbólica, porque entonces pierde el sentido. Y es la importancia de la hermenéutica, saberlo interpretar correctamente. Figurativo, una bestia con 10 cuernos, ¿sí? Y esta mujer, como le menciona tal cual, ¿sí? Pues evidentemente eso es simbólico y es figurativo también al mismo tiempo, pero lo de ciudad, como está el antecedente histórico de ciudad-sistema de Babilonia, y lo vemos como sistema posteriormente religioso replicado en las culturas antiguas hasta el día de hoy y la cultura moderna a través de un sistema religioso actual, pues evidentemente lo tenemos que ver de esta forma. Vamos a ver en Apocalipsis 18, versículos 4, 5 y 8. Apocalipsis 18, versículo 4 dice, y 5 dice, y oí voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. O sea, ¿en qué momento llegaron hasta el cielo? Ahora te lo digo. Y se ha acordado, y Dios se ha acordado de sus maldades. Por lo cual, bueno, vamos a leer 6, 7 y 8 por la importancia. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Es esposa de alguien que está vestida, por cierto, con joyas y lino fino. Dice en el versículo 16, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata de la realeza, y estaba adornada con oro, ostentación, y piedras preciosas y perlas. Bueno, dice, y no soy viuda ni veré llanto, regreso al versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Voy al versículo 16 del mismo capítulo 18. Ay de la gran ciudad que estaba, decía del lino fino, ya lo leí. Versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dijeron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada. Bueno, recuerdo algunos videos del lamentable evento que hubo
en Nueva York, que conocemos acerca del asunto que hubo de las dos grandes torres. Hay videos que lo están filmando desde lanchas, y este evento terrible, y llega, de hecho, cuando caen las torres a las que las mencionadas, llega hasta ahí. Esas lanchas que estaban filmando, pues, a una distancia considerable, porque se veían pues pequeñas, dos grandes construcciones, y hasta ahí les llegó cuando cuando una sucumbió y luego la otra también. Es decir, estos van a ver de lejos esto que en una hora, pues, ¿qué puede destruir algo en una ciudad completa en una hora? Pues armas ya hay, y de hecho una hora se nos hace mucho, pero de que hay forma, pues por supuesto que hay forma. Ya sabemos quién la destruirá, primero Dios, eh, pero finalmente es porque primero va a pasar esto y después va a venir el Señor y viene el juicio ya de el anticristo o el hombre de pecado o la bestia, que ya lo teníamos platicado. Bueno, tenemos que entender entonces que al ser un gran misterio, que es algo que se cumple, como fue el caso de la iglesia, era un misterio no revelado, así este misterio va a ser revelado. Va a ser revelado como quien ha sido aunque está revelado en el sentido de manifestado al mundo como lo que es. Dice en el versículo 5 del capítulo, bueno, vamos a leer el 1, vino entonces, del capítulo 17 de Apocalipsis, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré. Es decir, esto es durante los sellos que son rotos y posiblemente las copas de ira en Apocalipsis. Dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran R, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bíblicamente hablando, que la fornicación es el adulterio espiritual, es decir, todo lo que es contrario a Jesucristo, o mezclado, ese vino mezclado. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura, como ya lo vimos, de escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones. Hay un cáliz de oro en el cielo, que son las oraciones de los santos. Ella tiene uno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Bueno, es esto, dice: Babilonia la Grande, la madre de todas las R y de las abominaciones de la tierra. Puedes leer este versículo 17:5 en Apocalipsis. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires y mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esto es a través del tiempo. Mártires de Jesús hay desde la primera gran persecución. Ya hubo mártires de Jesús. No está hablando entonces de un futuro cronológico de Juan cuando vio esto. Ya había habido muchos. De hecho, todos los apóstoles ya habían sido mártires de Jesús y muertos los santos. Y a través de la historia, ya en un futuro cronológico para Juan, ha habido muchísimos mártires en el nombre de Jesucristo. Ha habido muchos mártires, y el tiempo inquisitivo de la Inquisición, muchos mártires por supuestas blasfemias fueron atormentados y asesinados cruelmente. Entonces, pues ya hemos visto que está desde antes este asunto, y que, bueno, regresando al tema de la ciudad, solo hay un lugar que se le puede llamar ciudad desde el siglo XIV, que es un estado soberano y de carácter religioso.
en donde dícese está como centro la Basílica de San Pedro. Antes iglesia, ya hablé lo de San Juan de Letrán, ahí estuvo 1000 años, y que posteriormente fue desde el siglo IV, cuando ya cesaron las persecuciones, ahí estuvieron 1000 años este sistema nombrado cristiano, ya como un palacio, en esta iglesia de San Juan de Letrán, que fue destruida, por cierto, pero reedificada, y todo lo que estaba alrededor de ella fue destruida por ellos mismos, y que tuvo su influencia ya, posteriormente se les entregó otro ya como ciudad, otros palacios, y su influencia fue sobre reinos, persecución de herejes, una riqueza abundante. Bueno, entonces existió, existe, existirá y dejará, pero va a dejar de ser, ya vimos, sí. ¿Qué es lo que debes de saber de ella? Y todavía, nada más un adelanto, dice Apocalipsis 18, 4, 5. Y una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Es decir, va a haber pueblo de Dios, hubo pueblo de Dios, hay pueblo de Dios, y habrá pueblo de Dios con este sistema político religioso a un futuro, pero hoy solamente religioso, aunque tiene mucha influencia sobre la política, pero hay pueblo de Dios. ¿Por qué le llama pueblo de Dios? Porque también estará en un futuro Israel involucrado. Te recuerdo que esto está haciendo ya durante los sellos de la gran tribulación, pero se aplica al pasado, a nuestro pasado, que es un futuro para Juan. Espero no confundir mucho, pero finalmente es eso. Espero no estar muy Babel. Sal de ella, pueblo mío, y que se ha ido cumpliendo este llamado de Dios. Sal de ella, pueblo mío, y seguirá dándose. La descripción de esta Babilonia, sistema babilónico, que insisto, se convertirá después en un poder económico, que ya lo es, político, que ya lo es, pero encubierto de alguna manera sobre su influencia, pero que en la Edad Media y en Europa era la que quitaba y ponía reyes a su antojo y cocinaba todo lo que pasaba económica, política y económicamente en el antiguo y viejísimo continente. Bueno, pues primeramente vemos el libertinaje, depravación y poder. Vemos una religión prominente que en un futuro agarrará mucha fuerza con lo que se entiende como el ecumenismo, en donde seguirá siendo una religión en donde el nombre de Jesucristo será uno de los mencionados en ese sistema religioso mundial que ya se está cocinando y no es ninguna novedad ni ningún secreto. O sea, puedes ver esta pues, mini ciudad, ahora un gran auditorio cuyos pilares es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, representado por el catolicismo, pero también con personas llamadas protestantes, que son supuestos pastores cristianos, que están representados también ahí en esta casa de Abraham, le llaman. Pues no es ninguna novedad, lo puedes buscar. Vemos que tendrá un poder político otorgado por la misma bestia, cuando dice en Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y de los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Cheque esta palabra potencia, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quién se enriquece por la potencia de deleites? La industria del entretenimiento. La eh, eh, el oficio más viejo del mundo, como se le conoce, la potencia de sus deleites que enriquece a muchos. En fin, podré seguir hablando, pero no quiero que cierren el, el canal ni nada por el estilo. Adherencia a un sistema falso de estas personas, ese poder político que ya vimos, que es un misterio, pero que también está incluida la falsa cristiandad a nivel mundial. Esta falsa cristiandad a nivel mundial se le va a unir una parte de los dejados atrás en el arrebatamiento, serán personas que buscarán su salvación a través del arrepentimiento y de negarse de marcar por la marca de la bestia, y que estarán pues diciendo, fui cristiano, me arrepiento, era un cristiano que fui vomitado de la boca de Cristo y permanecerán y morirán en la tribulación, pero no recibirán la marca de la bestia, y saldrán mártires, sobre todo también del pueblo judío, los 144,000 y más otros tantos más y demás, pero que finalmente, pues al ser destruida, veremos que hay personas que les dice el Señor, sal de ella, pueblo mío, como ya expliqué, y los falsos, una falsa cristiandad, pero muchos se convertirán, pero a este ecumenismo, y esa es la gran apostasía. Esa es la gran apostasía ya ligado con el Apocalipsis, porque muchos piensan que la gran apostasía es ver los grandes congregaciones con blasfemias que están ahí en los videos, y piensan que esa es la gran apostasía. No, ese es el principio. Esto que vemos como un cristianismo progresista, que amor es amor y todo lo demás, ese cristianismo que lo acepta todo, con tal de ser parte del éxito, pues, de lo que hoy entendemos como mundo, esa no es son apóstatas, pero eso no es a nivel mundial. Eso vemos videos de Estados Unidos, pero pues ver, o sea, lo vemos aquí en nuestro país, en los cantantes que se han convertido en verdaderos blasfemos, y es la razón por la cual muchos han tropezado, pero muchos los están siguiendo. Y dicen, bueno, finalmente son nombres de Dios porque grabaron 700 discos de música supuestamente cristiana, y que hoy las cantan y hoy más que nunca, cada vez con la misma forma, el mismo tonito, balada rock en los países de Occidente, pero no, esa no es, o sea, eso lo vemos nosotros en nuestro país o en América Latina, y pastores que ponen cara de susto en sus videos y ya viste lo que dijo fulano. Bueno, esa no es la gran apostasía, es esta. Los convertidos en el poco periodo de 3 años y medio, el reinado de este sistema, convertidos, adoptando esa religión, esquema político, religioso, eh, económico, por lo de la marca, comprar y vender, no pueden comprar ni vender, y evidentemente militar. Quiero terminar con una breve semblanza de cómo es que se ha conservado este sistema babilónico, y cómo es que pasó y que sigue sobreviviendo a tal grado que comenzó en Génesis
este sistema babilónico y culmina con el mismo nombre en Apocalipsis, y que este sistema es mencionado, por cierto, 5 veces en Jeremías, se menciona en Ezequiel, se menciona este sistema babilónico, y te voy a decir en qué se menciona, que ha permanecido y seguirá permaneciendo. Y lo vemos nosotros viendo al día de hoy. ¿De dónde surge? ¿Cuándo es que pasa esto? Bueno, en primer lugar, esta preciudad gloriosa de Babilonia, el inicio de esto fue Nimrod, el primer gran apóstata, como ya vimos, y su ciudad y torre, que era una puerta al cielo y que después se volvió en confusión, que pretendía un sistema político religioso mundial sin Dios. Nimrod, Barcús, esposo de Semiramis, es decir, la esposa de Nimrod fue Semiramis, la primera gran sacerdotisa de los misterios de Babilonia, idólatra y pagana. Nimrod muere, pero entonces anuncia Nimrod un hijo concebido milagrosamente por sus dioses y presentándolo como el libertador y la reencarnación sucesiva de Nimrod a través de este hijo de él, cuyo nombre es Tamuz. Tamuz, y la imagen idólatra es la de Semiramis cargando a un niño, que es la reencarnación a su vez de Nimrod. Este sistema popular antiguo y documentado en los libros está documentado por la historia en las principales civilizaciones antiguas. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis permanece. Reino esto fue atravesando fronteras a través de la mencionada Reina del Cielo. La Reina del Cielo cargando al Salvador es mencionado, como te decía, 5 veces en Jeremías, si quieres checarlo, Jeremías 18, Jeremías 7, 18, 44, 17, 18 y 19, y particularmente en el versículo 25. Pero está hablando ya de Babilonia, pero de Egipto, Jeremías. En el versículo 25 ya está hablando de esto en Jeremías, de esta reina del cielo. Es presentada también en los misterios de Fenicia, obviamente previo Mesopotamia, como Astarot y Tamuz. En Egipto como Iris y Horus. En Grecia como Afrodita y Eros, para que sigas festejando el Día de la Amistad. El día de la... ¿cómo es? 14 de febrero, ¿no? Para que sigas festejando a Eros con su Cupido. Pero es otra historia. Bueno, en Italia como Venus y Cupido. Hay imágenes de Venus cargando a Cupido, que es, por cierto, el de la flechita que te digo, el amor y la amistad, y de ahí viene también una fiesta pagana. Y bueno, ya ni te platico del solsticio. Bueno, sí te lo platico. Porque viene también en doctrinas muy antiguas, como el purgatorio, en el sistema bíblico heredado a través de las diferentes culturas y a través del tiempo, la absolución sacerdotal, la aspersión de agua bendita, la consagración de vírgenes para el oficio más antiguo del mundo, pero santificado por 40 días en la fiesta de Istar. ¿Te acuerdas de por ahí una canción de la puerta de Istar? Bueno, pues eso se refiere. El huevo sagrado, hay una parte en muchas que está
sobre todo figuras de Babilonia, en donde están hombres muy barbudos, uno como huevo que lo están insertando, o lo que lo están cargando, y una bolsita. Lo de la bolsita es un escándalo, pero lo del huevo bueno, ese es el huevo sagrado, habla de la resurrección de Tamuz, y constantemente resucitado a través de las culturas. El nacimiento de este hijo cargado es en el solsticio, siempre ha sido y seguirá siendo en el solsticio de invierno. Comentarios, que es 25 de diciembre. Es que eso ya lo sabía, a mí yo voy a seguir festejando. Adelante. El signo de la cruz es un signo de Tamuz, por cierto, porque es una T, y para él era su representante, o sea, el signo de la cruz. Acuerdo que la cruz original era una T, adoptada por los romanos, y en el caso, ya posteriormente, por una modificación que hubo, pusieron la T, lo que es vertical y horizontal. Lo que es horizontal lo pusieron más abajo para que sobresaliera aquí, para poner algún aviso, que era precisamente donde clavaron en latín INRI los romanos en la cruz de nuestro amado Jesucristo. Pero el signo de la cruz viene desde Tamuz, que representaba su nombre, y todo esto documentado por la historia con todo y testimonios actuales. Jezabel y sus misterios babilónicos. Jezabel era una princesa fenicia, no sirofenicia, es por ahí una historia interesante, pero era una reina fenicia, de los fenicios. De hecho, el culto a Baal, en su forma cananea, es el dios Sol, y que Baal, como dios Sol, cuyo festejo también era en el solsticio de invierno, también era niño cargado. Y bueno, Roma se convirtió con los misterios estrucos en el cuartel general de los misterios babilónicos. Los sacerdotes solteros con su mitra en forma de pescado, que viene siendo la representación del dios Dagón, o el dios pez, que es el señor de la vida, con un sumo sacerdote ya en Europa, en Italia, que era, este título pertenecía a César, y se llamaba el Pontifex Maximus, así como yo soy Maximus Minimus y tal. Bueno, era el Pontifex Maximus, que era así llamado César, en el aspecto como cabeza de la religión y de la política, y señor de los ejércitos. Constantino, el artífice de todo lo blasfemo, con su conversión ese cristianismo babilónico, y eso es mencionado por mí, es el primer Pontifex Maximus, o cristianismo y los misterios de Babilonia. Y bueno, para terminar, pues el cristianismo no romanesco, sino el apóstata actual, que ya hemos hablado de él, que es el cristianismo progresista o progresivo. Si bien no hay sacramentos babilónicos aún, a los ojos de Dios es igual de abominable, por no ser ni frío ni caliente, como ya lo mencioné. ¿Ok? ¿En cuanto a qué? En cuanto a un Cristo y un evangelio diferente. Quiero leerte Gálatas, para terminar, 3 versículos. Gálatas 1, versículos 8 y 9, dice: mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y cuando habla o un ángel del cielo, créeme que un ángel del cielo supera al pastor más carismático y guapetón de todo el mundo. Bueno, es anatema. Como antes hemos dicho también, el versículo 9, ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Es decir,
seguir en este evangelio falso, progresista, en cientos de congregaciones a través del mundo, es anatema. No lo digo yo, lo dice Pablo, y si lo dice Pablo es palabra de Dios. Y primera de Corintios 16, 22, dice, 1 Corintios 16, 22, ya al final, que Pablo se está despidiendo, saludos a no sé tal y tal y tal. Bueno, el 21 vamos a ver para que veas que es la despedida. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y dice en el versículo 22, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y termina con Maranata. Significa Maranata, el Señor viene. Bueno, yo lo que sugiero es que a las canciones que dicen Maranata y las cantan por ahí, si es que queda alguna, le agreguen, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, pero no creo que lo incluyan. Pero lo dice Pablo con todas sus letras, el Señor viene. Sal de ella, pueblo mío. Este es el mensaje final. Sal de ella, pueblo mío. Si estás en el culto babilónico de más de 1500 años, sal de él. Si estás inmiscuido con esa iglesia apóstata que será vomitada de la boca del mismo Señor Jesucristo, sal de él. Y ese es un llamado en los tiempos finales. Con eso me despido, le doy gracias a Dios por todas las personas que siguen ofrendando y diezmando a Dios en el nombre de Jesucristo para este ministerio. Gracias, Dios me los bendiga, les amo, estamos orando por ustedes siempre y por cada uno que se suscriba al canal también. Suscríbete al canal, comparte este video, aunque te dejen de hablar, vale la pena. Que Dios te bendiga y pronto nos veremos. Hasta luego.